¿En qué momento definimos como que hay una sobreprotección en nuestros hijos? O sea, ¿qué significaría? Realmente la protección es algo normal. Protegemos a nuestros hijos, no queremos que les pase algo malo, pero la sobreprotección es ir un paso más allá, un paso demasiado más allá. Es básicamente protegerlos más de la cuenta, más de lo que es sano para ellos mismos, de tal manera que sin querer y desde el amor les hacemos un daño terrible, porque no les permitimos desarrollarse por sí mismos, ni aprender a protegerse por sí mismos, ni a ser autosuficientes. Los niños también están demasiado consentidos, son como que fueran cristales. Los padres tienen miedo a que el niño se rompa, y no se va a romper, el niño no se va a romper. Entonces, ¿cuántos niños actualmente hacen su cama? ¿Cuántos niños actualmente tienen tareas asignadas en casa? ¿Cuántos niños ayudan en la limpieza? Ayudan a cocinar, ayudan a mantener siquiera sus dormitorios ordenados y limpios. Que nuestros hijos no necesitan padres perfectos, sino que necesitan padres que realmente confíen en ellos. Así es, ¿Verá? correcto. Bienvenidos a Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. El sistema educativo actual no funciona hoy, se quedó obsoleto. Los niños y adolescentes no son nuestro futuro, son nuestro presente. Acompáñanos a construir una nueva educación y juntos descubriremos herramientas y estrategias para potenciar a nuestros hijos. Yo soy Gloria Figueroa y esto es Educa Aprendiendo. Este episodio es patrocinado por Taix Plus, un preescolar Montessori bilingüe. Bienvenidos a Educa Aprendiendo, hoy con otro episodio nuevo. Este tema es muy importante para mí, ya que estamos en educación y sobre todo porque hoy vamos a hablar de algo que nace del amor, pero puede terminar debilitando a nuestros hijos. ¿Qué es eso? La sobreprotección. Entonces hoy tenemos de invitado a Guido Aguilar, licenciado Guido Aguilar, psicólogo con más de 48 años de experiencia, 8 libros escritos, más de 60 investigaciones científicas, o sea que este tema va a estar súper interesante. Bienvenido, Guido. Gracias, Gloria, un gusto estar por acá. Pues, ¿en qué momento definimos como que hay una sobreprotección en nuestros hijos? O sea, ¿qué significaría? Realmente la protección es algo normal. Protegemos a nuestros hijos, no queremos que les pase algo malo, pero la sobreprotección es ir un paso más allá, un paso demasiado más allá. Es básicamente protegerlos más de la cuenta, más de lo que es sano para ellos mismos, de tal manera que sin querer y desde el amor les hacemos un daño terrible, porque no les permitimos desarrollarse por sí mismos, ni aprender a protegerse por sí mismos, ni a ser autosuficientes. Y tiene una serie de efectos muy negativos sobre el futuro de un niño que está siendo sobreprotegido. Sí, yo he notado que en la época actual, o sea, como educadora y directora de un colegio, sí ha ido creciendo esto, ¿verdad? O sea, sí realmente ya es, y lo hacemos con buenas intenciones, o sea, los papás lo quieren hacer con buenas intenciones, pero obviamente estamos obteniendo malos resultados, ¿verdad? Porque lo que pasa es que muchas veces es la culpa o es otras cosas, pero los niños sí realmente de repente ya no pueden hacer nada por sí mismos, ¿verdad? ¿En qué momento la protección se convierte en sobreprotección? Realmente el momento en que dejamos de permitir que el niño se desarrolle por sí mismo. Estamos ante una generación de padres que realmente tienen miedo a fracasar como padres, a no hacerlo bien, a ellos sentirse mal en su paternidad, pero también mucho miedo a que el niño le pase algo, como que los niños fueran frágiles. Tenía un amigo hace mucho tiempo que decía, los niños son irrompibles, se caen, se lastiman, se levantan y vuelven. Los de ahora ya no son irrompibles, se volvieron un cristalito. Lloran de caerse, los padres se preocupan de que se caigan, no les permiten ser ellos mismos. Si el niño
va a tener una frustración, los padres intervienen, no permiten que el niño se frustre, no permiten que el niño aprenda a defenderse por sí mismo, lo sobreprotegen en alimentación, en cuidados, en desarrollo emocional, en desarrollo social. Entonces, están impidiendo que el niño desarrolle habilidades importantísimas y necesarias para su evolución en la vida. ¿Y esto de dónde sale, Ido? ¿Sale la sobreprotección? ¿Sale del miedo, del amor? ¿De qué parte de los papás sale? Generalmente sale del miedo y del amor. Del miedo a que algo le pase, que se caiga, que se frustre, que se enoje, que se moleste, que llore, y creen los padres que eso, que una frustración va a hacer que el niño se traume. Es como temor al trauma. Pero el miedo también viene de experiencias de los mismos padres. Un padre que, por ejemplo, fue abusado o fue buleado de pequeño, tiene mucho miedo a que a su hijo le vaya a pasar algo por el estilo. Entonces, en su intento de evitar que eso pase y que eso le pase a su hijo, se mete a protegerlo, se mete a hacer las cosas por él. Así que mucho viene del amor, mucho viene del miedo, pero también viene de otra fuente a veces, y es el deseo de controlar al hijo, ¿verdad? Algo así como yo quise ser médico y me frustré, no lo pude ser, pero mi hijo va a ser médico. Entonces, tengo el miedo de que no desarrolle mi hijo mi propia frustración, ¿verdad? Que no compense la frustración que yo tengo. Entonces, qué gran peso para los pobres niños, para los hijos. Desde chiquito el niño está programado que vas a ser médico, que le compran equipo de médico de juguete, y toda la vida va hacia eso, y resulta que al niño tal vez la medicina no le gusta. Sí. No lo dejan explorar por sí mismo, aprender por sí mismo, decidir por sí mismo, ¿verdad? Entonces hay también diferentes formas y razones de base por las cuales un padre sobreprotege. Entonces puede ser el amor, puede ser el temor y puede ser la necesidad de control. Sí, eso también he visto, que hay como bastante tipo de necesidad de control en este sentido de que, o sea, no pueden, tienen que saber todo lo que está pasando con el niño, ¿verdad? O sea, todo lo que está pasando, todo lo que están haciendo, todo este tipo de cosas para como sentirse más tranquilos. Sí, ahorita en el colegio he tenido niños que sí, que las mamás, cosa que no me había pasado antes, que las mamás como que ahorita llega y el niño se quiere, lo meten al colegio, pero obviamente hay un periodo de adaptación, ¿verdad? Y sí, obvio, el niño va a llorar a veces pero ya no quieren que llore. Entonces, o ya no quieren que les diga que los extrañó, ya se quiebran. Y entonces ahí van a veces hasta queriéndolos volver a sacar y yo, no, espérense, todos se adaptan. O sea, en estos 26 años que tengo, todos se adaptan. Entonces van en esa parte. Pero sí es interesante, o sea, todo lo que se ha visto ahorita surge en todos lados, ¿verdad? O sea, hay sobreprotección en los niños, en los adolescentes, Hay también sobreprotección en los hijos adultos. Así. ¿Verdad? Sí. La sobreprotección puede empezar desde el recién nacido. No lo dejan llorar. El niño llora y ya lo están teniendo en brazos. Entonces, el niño se mal acostumbra a estar en brazos todo el tiempo. El niño también, aunque sea un recién nacido, pues el llorar no es en sí mismo malo. Desarrolla sus pulmones, desarrolla sus instintos, y si lo dejan, el niño va a estar bien, se va a calmar solo, pero no lo permiten. En cuanto el niño llora, piensan que el niño se va a frustrar, va a quedar con un trauma, van corriendo a socorrerlo y resulta que el resultado final es que los padres se vuelven esclavos del niño. No pueden dormir, no pueden, por ejemplo, prender televisión, no pueden platicar, no pueden hablar en voz alta porque el niño se puede despertar. El niño no va a dormir bien. O sea, dejan de tener una vida ellos. Y eso tampoco es sano, ¿verdad? Y ese es el inicio de una sobreprotección que va a ir muy lejos más adelante. Sí, eso venía mi siguiente pregunta. O sea, ¿hay consecuencias emocionales? ¿Cuáles serían estas consecuencias que por una sobreprotección de los hijos después van a generar los niños y adolescentes? Tiene muchas consecuencias, realmente. Hay consecuencias físicas, sociales, emocionales, funcionales. Por ejemplo, físicas. No permiten que el niño camine porque se puede caer.
Llenan la casa de aditamentos para que el niño no se lastime. Es decir, es sano que el niño se caiga. Si el niño se cae, va a aprender a no caerse. Los niños no funcionan como los adultos, con instrucciones. Y mientras más pequeños, menos. Por ejemplo, a un adulto uno le dice, ten cuidado que hay un hoyo y te puedes caer. El adulto, por lo general, no todos, van a prestar atención a dónde está el hoyo y van a evitar caerse. Sí. El niño no, él entró por un lado y le salió por el otro. Va corriendo por ahí, se cae y entonces aprende que ahí se puede caer. Pero si no le dan la oportunidad de caerse, el niño no va a aprender. Y entonces hay mucha sobreprotección en ese sentido, ¿verdad? Física, que el niño no se vaya a enfermar, que el niño no vaya a tener frío, que el niño no vaya a caerse, no vaya a lastimarse, no vaya a tener un golpe, no se vaya a pelear con nadie, ¿verdad? Entonces hay mucha sobreprotección física, pero también emocional. Que el niño no se frustre, que el niño no llore, que el niño no esté triste, que el niño se aburrió. Yo escucho a mamás decir en vacaciones que están preocupadas porque no saben en qué van a entretener a sus hijos en las vacaciones. Es tan sano que se aburran. Sí, Cuando se aburren, de ahí surge todo. Cuando se aburren, descubren el mundo, descubren en el jardín que hay gusanos, que hay mariposas, que hay bichitos, que hay esto, que hay el otro. No, pero es que el niño no puede salir ni siquiera al jardín. Yo vi un caso en que el niño tenía temor a salir solo al jardín de su casa sin un guardaespaldas. Al jardín de su casa. Va, y eso es un temor aprendido. Por supuesto. O sea, no es algo que con lo que él le haya pasado algo y por eso no puede salir al jardín de su casa. Y hablábamos de sobreprotección emocional, ¿verdad? Que el niño no se frustre. Hay un trauma de los padres a que el niño no se frustre. Hay que aprender a manejar la frustración en la vida. La vida tiene muchas frustraciones. Muchas cosas no le van a salir. El niño que no aprende a manejar la frustración no va a ser resiliente. No va a poder salir adelante porque a la primera va a abandonar los esfuerzos de cualquier cosa. Por ejemplo, lo ve uno en niños un poquito más grandes que quieren jugar fútbol. Los padres le compran todo el equipo, van 1 o 2 veces y como no son los mejores, entonces ya no quieren ir. Entonces los padres, bueno, ¿y entonces qué quieres hacer? Pues quiero jugar tenis. Le compran todo el equipo y como a la segunda clase no son los mejores o no son buenos. Pero obviamente no van a ser. O sea, si no practicaban, bueno, yo me acuerdo que yo les decía a mis hijos, bueno, escojan, pero van a estar 1 año. Eso. O sea, si de ahí ya no les gustó, pues igual van a estar 1 año. O sea, escojan bien, vean bien para dónde van, porque sí, van a estar 1 año en el deporte que se quieran meter y a veces seguían y a veces ya no. O sea, se estaban el año, pero les digo, por lo menos aprenden a dominar el deporte en ese tiempo. Porque así es. Y en la línea que llevamos también hay, por ejemplo, sobreprotección social. Miedo a que el niño sea rechazado, a que no lo tomen en cuenta, a que no tenga amiguitos, a que alguien le haga el feo, a que no todo el mundo quiera ser su amigo. Y ya los padres están encima de eso, preocupándose, hablando con los papás de los otros hijos, de los otros alumnos, de los otros niños, metiéndose en toda su vida, queriéndoles dirigir la vida social, cuando el niño tiene que aprender por sí mismo. Si tiene un rechazo, tiene que aprender a manejarlo, tiene que aprender a ser amigos. Está muy bien enseñarle estrategias, pero no estar encima. Por ejemplo, si el niño tiene un desacuerdo con su hermanito, ahí están los padres mediando. Que dejen que ellos aprendan a lidiar con ello, supervisándolos, por supuesto, pero dejándolos que desarrollen las habilidades. Y habilidades funcionales. Los niños actuales se vuelven adolescentes que no conocen su ciudad. Los llevan, los traen, los ponen, los quitan. El niño está perdido. Si soltáramos al niño en el centro, no sabría ni qué hacer. No sabría ni cómo pedir ayuda, ni a quién pedirle ayuda, ni cómo regresar a su casa. A veces le preguntan uno a un niño, ¿y cómo se llama tu papá? Papi. Ah, caramba. No sabe ni el nombre de su papá. No sabe ni dónde trabaja. Nunca ha ido al lugar de trabajo del papá. Los mantienen como aislados en burbujitas. Entonces, los niños no aprenden a ser funcionales. Yo veo, por ejemplo, en este momento a una chica de 24 años que no es capaz de escoger qué ropa se va a poner sin la aprobación de su mamá, de su abuela y de sus hermanas. Un chico de todos. De todos. Tiene que hacer un consenso para ver qué pantalón se pone. Pero ¿cómo llegamos ahí?
O sea, ¿cómo llegamos a esta parte? Porque nosotros, o sea, queremos que nuestros hijos, bueno, al final del día queremos que sean independientes, que sean seguros de sí mismos, que tengan una autoestima fuerte, pero ¿en qué momento pensamos nosotros? ¿Es medio cultural también, Guido? O sea, ¿esto se está dando en todas partes del mundo o más nosotros aquí en los países latinoamericanos? Yo creo que más en los países latinoamericanos y muy particularmente en Guatemala. Es una cuestión que ha ido evolucionando. Cuando yo era niño, yo tenía 10 años, mi hermanita tenía 9, vivíamos por la Avenida Las Américas y nos íbamos solos en bus público al conservatorio y yo dejaba a mi hermanita en el ballet. 10 y 9 años. Hacíamos todo el recorrido todos los días. Solitos. Y regresábamos. Bueno, en Europa sí están todavía. Sí, o sea, pero actualmente los niños no les dan permiso ni les permiten siquiera ir a la tienda de la esquina. O a otra casa del mismo condominio. A otra casa. Y si van con la empleada o los llega a dejar la mamá. Es decir, yo tengo una amiga francesa que decía que lo que más le impresionaba de Guatemala es que es un país que tiene miedo. Es un país con miedo, que vive con miedo. La gente no camina. Trabaja a 2 cuadras de su casa, pero se va en automóvil porque algo puede pasar. Entonces, ese temor a que algo pueda pasar hace que estemos tan atentos a nuestros hijos que no los estamos dejando crecer. Sí, no, yo realmente en el colegio les trato de dar mucha seguridad a los papás, pero sin embargo, sí se ve el miedo. O sea, se ve el miedo de todos. O sea, tenemos un miedo colectivo al 100%. Bueno, yo me acuerdo que un día llamó a mi amiga y le digo, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y ella iba en el carro, ¿va? Y me dice, ay, no te puedo contestar porque me van a asaltar. Y yo, ¿qué te están asaltando ahorita? Le digo yo. No, pero es que si agarro el celular me van a asaltar. Yo, deja de decir eso porque si no seguro te van a asaltar, ya lo estás llamando. Decretando. Y digo, pero ¿en qué momento? O sea, sí, también hay gente más relajada. O sea, sí también he visto, pero sí cada vez son menos. O sea, cada vez son menos de que si no invitan a mi hijo a un cumpleaños, pues voy a llamar a la mamá porque no le invitó. Y es esta situación. Hemos tenido hasta experiencias de que nos han dicho me acuerdo que me dijeron de una universidad en Guatemala que tuvo que prohibir la entrada a los padres y prohibir que ellos fueran y hablaran con los profesores o tomaran alguna decisión porque se estaban metiendo mucho. O sea, dice uno, ¿en qué momento? En mi época no. Y en mi época mis papás ni sabían. Yo creo que como a los 6 meses se enteraron de que estaba estudiando porque nunca fueron a inscribirme, sino que fui yo solita, que es como es en otros países. Regularmente a uno no lo dejan llegar a estos lugares a dar su opinión o hablar un profesor porque su hijo tuvo malas notas o hacer ese tipo de cosas. Bueno, cualquier papá que se sienta ahorita que es parte de esto, vean que están en una etapa de sobreprotección de sus hijos, porque sí, o sea, ¿qué red flag pudiéramos ver con los papás que sentiríamos que se pasa de una protección a una sobreprotección? Bueno, esto que decía es muy cierto. Por ejemplo, los padres le han quitado la autoridad a los maestros. Han empoderado a los alumnos como que los profesores son sus empleados y tienen un mal concepto de los empleados. Cuando un niño no es capaz de hacer sus propias cosas, ahí tenemos que tener una banderita roja porque los niños también están demasiado consentidos. Son como que fueran cristales. Los padres tienen miedo a que el niño se rompa y no se va a romper. El niño no se va a romper. Entonces, ¿cuántos niños actualmente hacen su cama? ¿Cuántos niños actualmente tienen tareas asignadas en casa? ¿Cuántos niños ayudan en la limpieza? Ayudan a cocinar, ayudan a mantener siquiera sus dormitorios ordenados y limpios. ¿Cuántos de ellos son responsables de hacer sus tareas escolares, ¿verdad? Entonces, podemos tener banderitas rojas cuando nos damos cuenta que nuestros hijos no son autosuficientes, que todo lo preguntan, que para todo piden permiso, o por el contrario, que sienten que tienen derecho a cualquier cosa por encima de los adultos, por encima de los padres, por encima de los maestros, y que de verdad están convencidos de que es su derecho hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? Entonces, extremos. El niño dependiente que no hace nada y que tiene miedo
tiene miedo de ir a un cumpleaños, que tiene miedo a fallar, que tiene miedo a jugar en el equipo de fútbol porque le pueden decir que hizo las cosas mal, la niña que tiene miedo a ir al baile porque la pueden criticar. Todos esos miedos están indicando que estamos sobreprotegiendo a los niños demasiado porque ellos no tienen la seguridad de poder defenderse solos. Y más aún, cuando una banderota roja es cuando somos nosotros quienes vamos a rescatarlos, a hablar al profesor de karate, estamos encima de la maestra de baile, estamos encima de la maestra de clases, vamos con frecuencia al colegio a hablar con el director en defensa de nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Yo no digo que eso esté malo cuando es de verdad justificado, sí, pero realmente las razones se han vuelto muy banales, muy triviales, quitan tiempo a los profesores, quitan tiempo a los directores y, lo más importante, quitan responsabilidad a sus propios hijos. Sí, porque al final entonces ellos, bueno, aparte que se sienten inseguros porque después ya no saben si o sea, los papás con este afán de hacer algo bueno por ellos o de hacerle las cosas, se paran poniendo su opinión sobre las de los niños, ¿verdad? Y entonces los niños o los adolescentes o los adultos inclusive, o sea, se sienten que sus decisiones no van a estar bien, porque entonces por eso es que piden tanta aprobación o tanta ayuda o, bueno, podemos... y en el cerebro, ¿qué pasa? Yo siempre me gusta como que decir más o menos qué es lo que está pasando en el cerebro para que las personas vean que no solo es lo que están viendo afuera, sino que también hay inmadurez o yo no sé qué es lo que sucede cuando... El cerebro se va configurando y va estableciendo redes neuronales en función de las experiencias del niño. Por eso es tan importante que el niño tenga experiencias. El niño que no aprende a defenderse a sí mismo, el niño que no aprende a superar los obstáculos por sí mismo, porque se los están solucionando, están solucionando la vida, no desarrolla, por ejemplo, bien el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es muy importante en el manejo del estrés, en el manejo de toma de decisiones importantes para la supervivencia y para el buen manejo y administración de uno mismo. Pero si no permiten que el niño no tenga experiencias, entonces el lóbulo prefrontal se desarrolla muy pobremente. Y a la hora de un verdadero problema, el niño no sabe qué hacer. La amígdala también es muy importante en el manejo de emociones intensas. Entonces, ¿qué es una emoción intensa? El enojo, la frustración, la cólera y la manifestación como llanto, como retirarse. Y el niño tiene que aprender a manejar su propia ira, su propia frustración. Le tenemos que dar la oportunidad. Y si no lo está logrando, pues le podemos dar guías, pero no resolver por él, porque entonces le estamos haciendo daño porque su cerebro no se está desarrollando adecuadamente como para, digamos, sobrevivir adecuadamente en esta sociedad. No, y que regularmente también como padres debemos saber que no vamos a estar en algún momento o en situaciones donde ellos están solos en un cumpleaños, no estamos nosotros y estar seguros de que ellos tienen ya sus habilidades y todo para poderse desenvolver solos, ¿verdad? Que no pasa cuando esto está así. Y por eso también será que hay mucha apatía ahora en los jóvenes, en los niños, o sea, como que no les interesa nada. Así me decía una persona la otra vez, es que no veo que le interese nada. O sea, le pregunto, o sea, no sabe ni qué quiere estudiar, no sabe ni qué quiere hacer. O sea, ¿será esto de sobreprotección o será un poco que les hacemos las cosas o yo creo que es una mezcla de varios elementos. Por un lado, las opciones actualmente son tantas que es difícil decidirse. Y no solo para niños, para adultos. Por ejemplo, la cantidad de información que hay en redes sociales es tal que nos confunde. Sí. Al final no sabemos qué era bueno comer y qué era malo comer, cuál es la actitud correcta con los hijos y cuál es la que no es correcta. Nos da mucha inseguridad a los adultos también. Pero los niños no solo es que tengan muchas oportunidades para elegir, sino que a veces no tienen oportunidad de desarrollarse a sí mismos, de explorarse a sí mismos. Lo que decíamos, es tan importante que el niño se aburra, porque entonces descubre algo, descubre que puede leer,
descubre que puede inventarse un juego, descubre que tenía un juego ahí que le regalaron hace años y que nunca lo había utilizado, descubre que tiene un jueguito de química, descubre cosas. Entonces empieza a descubrir sus propios intereses, no los intereses de los padres. Muchas veces somos los padres quienes decimos al niño cómo vestirse, qué le debería gustar, qué amigos debería tener, lo retiramos de ciertos amigos. Es cierto que hay que tener algunos cuidados básicos, pero no estar metidos en toda la vida del niño, porque entonces no aprende a elegir por sí mismo. Sí, no. Y aquí en Guatemala, ¿en qué momentos porque sí tiene la gente miedo a la seguridad, pero ¿en qué momentos se nos pasa del miedo a la seguridad a no dejarlos hacer nada? O sea, sí, aunque esté controlado, aunque estén en lugares, uno sepa que están en lugares seguros, pero dejarlos que tomen sus propias decisiones, o cómo les aconseja a estos papás que puedan. Sí, hay que confiar. Hay que confiar. Para empezar, creo que los padres necesitan confiar en sí mismos. Los padres educamos a los hijos y después resulta que no confiamos en la misma educación que les dimos. Sí. ¿Verdad? Tenemos que confiar que el niño se sabe defender, sabe hablar, si tiene un problema sabe a quién comunicárselo. En última instancia, sabe cómo llamar a su mamá en caso de que fuera una emergencia. Pero pasa mucho que los niños desde pequeños los invitan a un cumpleaños. Pues las mamás han optado por invitar también a las mamás, porque si no va la mamá a cuidarlo, el niño no va. Y si no va la mamá, tiene que ir al cumpleaños con una empleada que lo cuide. Ay, sí. Entonces, el niño todo el tiempo también recibe el mensaje de el mundo es peligroso. El mundo es peligroso, no puedes estar solo. Y por eso esa parte de que Guatemala vivimos con miedo. Con miedo, Sí. por supuesto, por supuesto. Y también cuando uno está sobreprotegiendo al niño y atendiendo todos sus problemas, se le transmite un mensaje equivocado al niño. No es el mensaje de yo te protejo, aquí estoy yo, tu papá, tu mamá, que te vamos a ayudar, sino el mensaje es tú no puedes solo. Tú no puedes y por eso te lo hacemos nosotros. Eso al niño le da una inseguridad tremenda, afecta a su autoestima, afecta a su capacidad de manejo de frustración y, por supuesto, de resiliencia. ¿Y qué podría ser lo peor que pudiera pasar con esta sobreprotección? O sea, si exageremos. O sea, veamos que hay unos niños que no pueden, o sea, he visto que hasta empiezan a manejar más tarde. O sea, yo me acuerdo que a mí en el momento que me dijeron que podía sacar licencia ya quería el carro, pero ahora empiezan a manejar más tarde, todo, pero eso es como más sociable y va, dice usted, bueno, pero ¿qué situaciones para que los papás vean que no es solo sobreproteger, sino que podemos llegar a tener consecuencias graves? Consecuencias hay muchas, yo tengo muchos ejemplos con pacientes. Recuerdo un paciente que se fue a la universidad. Ajá. Y a los 3 meses regresó porque había un feriado por allá. Ajá. El chico regresó con una maleta llena de calzoncillos sucios porque no sabía cómo lavarlos. La mamá estaba en shock porque una maleta llena de calzoncillos sucios. ¿Cómo así? Y guardarlos además. Pues decía ella, por último, que los compre, pero no que los guarde. Sí. ¿Verdad? Los jóvenes no saben un montón de cosas. Lo que decía usted es cierto. Antes nos moríamos, a los 16 estábamos ya empujando porque queríamos manejar. Sí. Ahora no, porque los llevan a todos lados, los acompañan a todos lados. Ya no es necesario. Yo veía un joven que estaba aprendiendo a ser piloto. Estaba tomando clases para piloto. Y llegó a la clínica conmigo porque estaba en shock, porque resulta que estaban volando por el área de Escuintla y entonces el piloto le dijo, dirijámonos a Cocales. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está eso? No supo, entró en shock, casi le entra un ataque de pánico. Entonces dijo, bueno, vámonos a Xela. Entonces, de nuevo, el pánico aumentó porque después me dijo, ¿y cómo iba yo a saber que Quetzaltenango era Xela? Y resulta que allá, hablando más formalmente con él, no conocía su país. Es decir, cualquier vacación se iban a Miami, se iban a Nueva York, se iban a Los Ángeles, pero en Guatemala no conocían su país. No sabía los nombres de los departamentos. Yo le di a los papás la tarea de hacer viajes dentro de Guatemala para que este chico que quería volar
conociera por lo menos físicamente. ¿Para dónde va a llegar? ¿Para dónde va a llegar? Y casos como esos, por ejemplo, hay un concepto muy importante relativo a la autoestima que es autoeficacia. El grado de confianza que uno tiene en sus propias estrategias para lidiar con cualquier problema que se presente. Pero uno lo ve, por ejemplo, en madres adultas, obviamente, bueno, generalmente van a ser madres adultas, Sí. pero mujeres adultas que no son capaces de ir solas al centro de la ciudad, porque ¿y si se les pincha una llanta? ¿Y si algo pasa? ¿Y si le roban el celular? Es que algo puede pasar, pero ¿en qué momento nos estamos dando cuenta de que tenemos esta negatividad dentro? O sea, que le creemos más a lo negativo, o sea, que seguro va a pasar algo, que seguro vamos a, por sí. Exacto. Y lo más probable es que pasen cosas de vez en cuando, no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. Más de algo negativo puede pasar en algún momento, pero yo tengo que crecer con la capacidad y la confianza de que puedo lidiar con cualquier problema que tenga. Ese es el problema con la sobreprotección, que les enseñamos a los niños que ellos no son capaces de resolver solo sus propios problemas. Entonces crecen con una gran inseguridad que afecta luego muchas áreas de su vida. Sí, ahorita mi hija se fue a vivir 2 años y medio a España y sí me di cuenta de la diferencia de cultura y de todo eso, ¿verdad? Porque al final del día sí ve uno cómo ellos tienen que ir tomando sus propias decisiones y haciéndolo. A diferencia de Estados Unidos, que siento que allá entran a la universidad y como que la misma universidad en los dorms y todo esto, aquí se tienen que quedar lejos de la universidad, tienen que tomar transporte público para llegar a la universidad, tienen que resolver todo ese tipo de cosas. Sí, y mi esposo, no, pero es que cómo se va a ir sola, pero es que no sé qué. Y mis amigas que vivían allá, mi hija se va sola desde los 13 años, o sea, desde los 12, toma un Uber mando al Uber a la de 10, pero sí es un país que se siente más seguro, ¿verdad? Pero al final del día también estamos transmitiéndoles eso a ellos, que no pueden solos y entonces ¿cómo van a poder solos en otro país? Tampoco van a poder. Entonces es esta parte de que sí sabemos que lo necesitan, porque yo creo que como padres sí sabemos que necesitan que ellos sean independientes. Y se preocupan y nos preocupamos mucho por el autoestima de nuestros hijos. Pero esto va pegado, ¿verdad, Guido? O sea, la sobreprotección y el autoestima. Sí, la verdad es que tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestros hijos y en la sociedad. Los hijos no están realmente solos. Si algo pasa, la gente es amable. Les va a ayudar, les va a dar una mano, va a llamar a alguien. No estamos solos. Si mandamos a un hijo solo a un cumpleaños y se lastima, pues la mamá del cumpleaños va a ver cómo resuelve, cómo cura al niño. Si es algo grave, va a llamar por teléfono a su mamá. Pero por lo general esas cosas no pasan. A mí me gusta mucho una estadística que los guatemaltecos creo que sería muy sano que la tuviéramos más en cuenta. Y es que el 93% de las cosas malas que creemos que van a pasar, no pasan. Sí, el 93%. Y nosotros estamos viviendo una vida con miedo y transmitiéndolos esa inseguridad a nuestros hijos por cosas que pueden pasar, sí, pero no pasan. Por ejemplo, en Guatemala, en la zona 10 hay una balacera en un restaurante que mataron a una persona. No era que salieron a matar a quien fuera, sino matan a alguien específico. Qué pena, lamentable, sí. Pero de ahí en adelante nadie llega no solo a ese lugar, sino a la zona 10. Sí. Y matan a la zona 10 porque están matando en la zona. No es cierto. Fue un evento muy particular, muy puntual, pero nosotros lo generalizamos y lo convertimos en un miedo general. Eso es un problema, ¿verdad? No, ¿y cuántas cosas han pasado? O sea, sí han pasado cosas en los colegios, pero si se da cuenta, ¿cuántas cosas han pasado aquí en las academias de natación o en las academias de fútbol o sea, es mínimo. Y los queremos tener como que tan sobreprotegidos y o sea, hasta cargarles la mochila. Yo le digo en el colegio, no, si ellos pueden llevar, o sea, hay que hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos solitos. O sea, no los carguen, déjenlos caminar, déjenlos que hagan, o sea, que ellos solitos
porque se ve la cara de felicidad cuando ellos lo logran hacer de los chiquitos. O sea, cuando lo logran hacer es como vitaminas para su autoestima al final del día. Sí. Y lo que pasa es que les hacemos todo. Sí. Les ayudamos con las tareas, les hacemos las tareas, les hacemos los trabajos. Hay una tarea de bordado y la hace la abuelita. Sí. Hay un trabajo de dibujo, lo hace la mamá porque quiere que vaya perfecto, porque quiere que saque. Que vaya como vaya, es lo importante, que lo haga él. Lo importante es que lo haga el niño y que se sienta orgulloso del trabajo que hizo. Y puede que no sea el mejor trabajo del mundo, pero es suyo. Y es muy importante también que los niños tengan tareas en casa, que aprendan a ser responsables de sí mismos, de resolver por sí mismos los problemas. Qué sé yo, fíjate, mamá, que un niño hoy me dijo cosas feas en el recreo. Bueno, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Por qué lo tomaste como algo malo? ¿Fue a ti o fue a todos? ¿Verdad? Tal vez fue a todos. El niño se lo está tomando personalmente. Y bueno, y en ese caso, ¿qué crees tú que puedes hacer? ¿Verdad? Irle dando al niño la responsabilidad en lugar de enseñarle voy a ir resolver. A hablar, enseñarle a resolver. El famoso concepto de que hay que enseñarle a la persona a pescar en lugar de regalarle el pescado. El niño tiene que aprender a resolver, y si algo evita la sobreprotección y el hacer de los niños unos inútiles sociales, con baja autoestima, con temor, es justamente eso, que los estamos rescatando, que les estamos haciendo sus cosas. Nada más satisfactorio para un niño que poder saber hacer las cosas. Y se pueden sentir frustrados, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer como papás o como educadores cuando un niño está frustrado? Pues para empezar, alentarlo a que siga. Alentarlo a que siga. Nada te va a salir a la primera. Yo veo, por ejemplo, y es curioso, tengo en este momento 3 niños que veo que no quieren, son buenos para jugar fútbol. Pero no quieren jugar en los equipos del colegio, por ejemplo, porque si fallan un tiro, fallan un penal o no hicieron un pase, los van a criticar y les van a decir cosas, ¿verdad? Y los buenos jugadores, ¿cuántos no han fallado? Yo les digo, ¿has visto que Messi falla penales? Que Cristiano Ronaldo falla penales. Y no por eso se desanima. Sí ponen cara de, ay, que fallé, que qué lata, que pena, pero ningún jugador viene a reclamarle. Y si le reclama, pues no le importa. No. ¿Verdad? Porque son seguros de sí mismos. Pero estos niños tienen la autoestima tan frágil que una pequeña crítica de los demás los hace pedazos. ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos, o sea, a que la autoestima no sea tan frágil, a no sobreprotegerlos, a dejarlos hacer, o sea? Hay que enseñarles un concepto muy importante, tolerancia a la frustración, que va ligado a resiliencia y que va ligado también a este concepto que hablábamos de autocompetencia, de autoeficacia. El niño tiene que sentirse capaz de resolver los problemas que tiene en la vida. Si el niño tiene un problema con un maestro, que vaya, que le hable. Y podemos alentar al niño a que lo haga, prepararlo para que lo haga, en lugar de ir a hacerlo nosotros. Que si el niño le está costando, qué sé yo, su deporte, pues decirle que tiene que seguir, que pruebe, que cada vez va a ser un poquito mejor, estar atento de eso. Aparte que no tienen que ser los mejores. O sea, jugar también es divertido, o sea, darles también la otra idea de que estar ahí es divertido, que Exacto. Se lo disfruten, que sí, ya están como que... Eso es muy cierto. Los niños se frustran porque no ganan siempre. Ajá. Pero es que nadie gana siempre. No pues. Algo muy útil, por ejemplo, para enseñar tolerancia a la frustración y disfrutar de un juego, aunque no ganen, son los juegos de mesa. Jugar juegos de mesa en familia y bueno, los padres tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo, porque a veces ni los padres pueden tolerar perder. Pierden un juego y se enojan y tiran todo. Bueno, ahí están con malos modelos. O hasta lo dicen, ¿no has sentido? Que dicen, es que a mí no me gusta perder, es que yo siempre quiero ganar, es que soy competitivo. Y entonces como que eso fuera... una virtud, ¿verdad? Sí. Entonces al final... Yo veo muchas mamás que llevan a sus hijos a terapia porque dicen, es que no le gusta perder. Yo les digo a las mamás, es que a nadie le gusta perder, pero uno puede disfrutar del juego y tolerar perder. No está mal. Tolerar, eso es pero importante. No es que le vamos a enseñar a que le guste perder, porque tampoco vamos a entrenar a losers. No.
No importa, seguí perdiendo, no. Sí, sí, sí. No, para nada, pero sí esta parte, y yo siento también que si como papás sentimos que estamos siendo muy sobreprotectores o que si esta plática les está haciendo algún ruido, pueden ir también a terapia, pueden ir a hacerse, o sea, de qué miedo mío, porque al final educamos muchas veces desde nuestros miedos internos que tenemos de la infancia, que regularmente son inconscientes, ¿verdad? Sí, o sea, así es. ¿qué les pudiéramos aconsejar a los papás de si sienten que de verdad, o sea, si se sienten como quien dice esta plática como que fue para mí, o como que yo siento que sí estoy sobreprotegiendo de alguna manera a mi hijo? Porque sí, o sea, nos podemos justificar de que todos lo hacen, pero no necesariamente porque todos lo hagan está bien hecho. O sea, no es la mejor manera de educar. Y bueno, y nosotros también, aparte que siento, Guido, que el sentido común ya es lo menos común que hay hoy en día. Lamentablemente, sí. Pero para los papás, ¿qué pueden hacer ellos si se sienten identificados en ser unos papás sobreprotectores? Bueno, para empezar, darse cuenta que tienen que permitir y que es sano que los niños caigan en algunas cosas. Y que se equivoquen. Que se equivoquen, que se frustren, que lloren, que se caigan y se lastimen, que alguien lo rechace en el colegio. Es que la vida es así, la vida va a tener mucho de eso. Y si no ayudamos a los niños a tolerarlo, no lo van a aprender nunca. Entonces, en primer lugar, examinar qué de eso tenemos nosotros o cuál es nuestra parte, qué es lo que nosotros estamos haciendo, de qué manera estamos contribuyendo a la falta de autonomía de nuestros propios hijos. Y probablemente vamos a encontrar que les estamos haciendo todo. En segundo lugar, ver qué responsabilidades tienen los hijos en casa, porque a veces no tienen ninguna. Entonces no aprenden a ser autosuficientes y no aprenden a hacer las cosas prácticas en la vida. En tercer lugar, si ven bueno, perder el miedo a que los hijos sufran, ¿verdad? Estamos hablando de sufrimientos normales, ¿verdad? Que se frustren, que alguien les haga el feo, que les haya ido mal en un Es que eso partido. nos va a pasar en la vida. Es que así es la vida. La vida tiene muchas frustraciones, no todo es para adelante. Y la otra cosa es que si ven que no están pudiendo, pues para eso están las terapias. Para eso estamos los psicólogos, para orientar, para ayudar y todo esto. Y quiero aprovechar de decir que la sobreprotección no se da solo en los niños, no se da solo en los recién nacidos, ni en los niños de edad mediana, ni en los adolescentes. La sobreprotección se da mucho, bueno, en adultos, en hijos adultos. ¿Cómo se ve en adultos? Por ejemplo, el niño pues nunca se le enseñó a ser responsable con su propia economía y la está manejando muy mal y se endeuda tremendamente y vienen los padres y lo rescatan económicamente. Es decir, no hay nada de malo en ayudar en un momento específico, pero no estar manteniendo a un hijo adulto. Se ha acuñado el término ninis. Hay adultos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ninis, ni estudio ni trabajo. Ajá. ¿Verdad? Son los ninis. Y un poco más adelante estamos controlando quién es su novia, con quién se va a casar, cómo va a ser su vida. Sí, ¿en qué momento? Más adelante, si se metieron en una deuda, les pagamos la deuda. Es muy sano amar incondicionalmente a nuestros hijos, pero si los vamos a ayudar económicamente, esa ayuda no tiene que ser incondicional. Es decir, te voy a pagar tu deuda, pero me la vas a pagar de esta manera. Y ser muy cumplido y muy responsable. Y si el problema es que el hijo se metió en problemas de adicciones o de alcoholismo o algo así, bueno, yo te voy a pagar una terapia, pero la condición es que vas a ir. Y yo voy a supervisar que vayas. Y si no vas, entonces yo dejo de ayudarte en lo que te ayudo, ¿verdad? También uno tiene que ser duro a veces y es la mejor solución para que alguien se haga responsable de sí mismo, ¿verdad? A veces el famoso concepto que usan los alcohólicos anónimos de tocar fondo. A veces mientras uno no toca fondo, no se para, ¿verdad? Y no aprende a ser responsable por sí mismo. Así que la sobreprotección puede ir en cualquier momento de la vida. Sí. Sí, no, yo una vez escuché a una mamá que cabal que su hijo estaba en adicciones y cabal en la clínica le dijeron que lo dejaran tocar fondo, que si se iba de la casa que lo dejara irse, que no lo fuera a buscar porque siempre lo iba a buscar a todos lados.
Dice que ya estaba que se moría dentro de la casa, pero que dijo, o sea, tengo que hacer algo diferente para que él pueda salir y pueda... y sí, bueno, después ayudó esta forma diferente que ella se comportaba, porque ella se dio cuenta que con él lo sobreprotegía, lo sentía que era el de la familia que no podía solo. Entonces ella tal vez era, eso también puede pasar, ¿verdad? Que uno sobreproteja a uno y a otros no. Así es, sí. Dentro de la misma familia. Uh-huh. Sí, sí, a alguien que percibimos o más débil, o le tenemos simpatía porque nos recuerda a nosotros mismos o porque tiene los mismos problemas que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, pero entonces estamos teniendo un problema de proyección con nuestros hijos y por eso los sobreprotegemos. En lugar de hacerlos más fuertes, los hacemos más débiles. Pero estamos tomando al que vemos de nuestros hijos que menos se defiende, que menos estrategias tiene, y entonces lo defendemos de sus hermanos, en lugar de fortalecer a este chico para que aprenda a defenderse solo. Y ahí empieza un problema muy serio, porque entonces después va a esperar que alguien lo rescate toda la vida. Sí, no. Pero eso sí, he visto yo que los hermanos como que funcionan de maravilla. O sea, los hermanos se protegen, pero no se sobreprotegen. Entonces siento que entre ellos sí hay una... Cuando están entre todos y uno los deja a ellos resolver, los deja a ellos pelearse, los deja a ellos... O sea, sí he sentido que esa mecánica funciona. O sea, funciona porque los chiquitos se aprenden a defender, los grandes igual molestan, los chiquitos igual los molestan de regreso. O sea, hay una mecánica que naturalmente se debería de ir dando, ¿verdad? Por lo general, sí. Sin embargo, a veces hay alguno de los hermanos, hombre o mujer, que asumen el rol paterno-materno y toman a un hermano menor casi como que si fuera... Y lo sobreprotegen. Los papás no están sobreprotegiendo, pero uno de los hermanos puede estar sobreprotegiendo al menor. Bueno, eso también es un red flag, por si pueden ver quién de sus hijos puede estar sobreprotegiendo a otro, ¿verdad? Y que uno encima esto es socialmente aceptable, porque uno como papá dice, ay, que cómo lo cuida, tan lindo. Cómo lo quiere, pero no lo está dejando, sí. Sí, pero no lo está dejando ser. Sí, bueno, ya estamos llegando casi al final, pero este tema da para mucho. Voy a hacerle unas preguntas y usted me contesta lo que se le ocurre. ¿Fracaso o aprendizaje? Con una frase como usted quiera. Ambos. Hay que permitir el fracaso para que aprenda. ¿Rescatar o acompañar? Acompañar. Rescatar es terrible. No permite que el niño aprenda a rescatarse a sí mismo. Y se trata de eso. Entonces, acompañar y ayudar al niño y enseñarle a defenderse, a protegerse y a tener habilidades para lidiar por sí mismo con el mundo. Super. ¿Control o confianza? Confianza. 100%. Sí, 100%. Yo también. ¿Proteger o preparar? Preparar. Si los protegemos, es decir, proteger sanamente, pero prepararlos es protegerlos. No ir y protegerlos físicamente, sacarlos del problema, sino prepararlos para que ellos saquen adelante sus problemas. ¿Con qué dejaríamos ahorita a los educadores? Porque al final todos los que estamos acá estamos interesados de que estamos creando niños que van a ser adultos o hoy por hoy tenemos adultos que ya están en esta parte y sin embargo pueden estar sobreprotegiéndolos en casa, pero también nosotros dentro de nuestra comunidad o dentro de ¿qué les pudiéramos decir a todos para poder ayudar a que todos tengamos primero más confianza en la vida? Que yo siento que la vida venimos a vivirla en paz, contentos. Y ayer estaba leyendo un libro que cabal decía eso, o sea, que ingeniería interior es de un yogi, pero él decía que esa es la parte, o sea, que si nos proponemos un día estar en paz y estar bien, o sea, hasta nuestro cerebro funciona no sé cuánto porcentaje, dijo, mejor que si estamos pensando que todo nos va a ir mal o que todo puede pasar, que todo eso. ¿Cómo pudiéramos dejar aquí a nuestra sociedad para que confíe y para que también confíe en el proceso de sus hijos? Bueno, yo creo que es muy importante que los guatemaltecos aprendamos a confiar en nosotros mismos. No sé, tenemos un concepto en general malo de nosotros mismos. Casi como que si es nacional y si es guatemalteco es malo.
Por ejemplo, a mí me impresiona, los chilenos tienen un slogan: si es chileno es bueno. Los costarricenses creen que ellos tienen lo mejor de todo el mundo. Los chapines pensamos que tenemos lo peor de todas partes. Y eso incluye nuestra sociedad. Yo creo que Guatemala tiene gente maravillosa y tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos y a confiar en los demás. Si algo le pasa a un hijo o nos pasa a nosotros, la gente es muy amable. La gente nos ayuda por todos lados. Cuando vienen los extranjeros se sorprenden de lo amables que somos los guatemaltecos. Tenemos que aprender a confiar en nuestra propia sociedad. No es mala. Como decía un amigo, es que los malos son mínimos, pero nos tienen asustados a todos. Sí. Y tenemos que aprender eso, que la gente es buena. La gente no es mala, la gente es buena. Y preparar a nuestros hijos también bajo el concepto de responsabilidad, de autosuficiencia, que ellos puedan ser capaces de triunfar en la vida, de ser felices, de hacer buenas escogencias. Y eso empieza desde escoger la ropa que les dé la gana, los amigos que quieran. Nos gusten o no, porque eso ya es indiferente. Y orientar cuando sea necesario. Orientarlos, darles criterio, darles... Sí. Si están escogiendo un mal amigo, pues en algún momento se van a dar cuenta ellos solos, ¿verdad? Les podemos advertir y cuando pase, pues se van a dar cuenta que teníamos razón, y eso va a ayudar a que confíen más en nuestros criterios como padres y podamos darles mejores conceptos. Pero muy importante, confiar en nosotros mismos. No somos una mala sociedad, somos una sociedad de gente buena, de gente amable, de gente noble, de gente con principios, y tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Nuestros hijos son parte de esa sociedad, y en la medida en que ellos también les demos esa confianza y esa seguridad, creo que vamos a crear en el futuro una sociedad de gente que no viva con miedo. Sí, muchísimas gracias, Guido. Y realmente nosotros este podcast también lo hicimos con ese sentido. Hemos tenido invitados extranjeros también, pero muy pocos. Realmente todos son guatemaltecos, para que la gente vea que hay gente guatemalteca muy preparada, muy buena, y lo ven a veces en otras partes del mundo y me dicen, pero qué buen podcast, qué buena persona, y nosotros aquí tal vez queremos que tenga otro acento para poder confiar más en ellos, ¿verdad? Y al final tenemos una capacidad humana en Guatemala increíble. Así y eso me gustó, eso de que si es guatemalteco es bueno. Así es. Ahora hay que decir eso. Y bueno, y nos quedamos con esta parte de que nuestros hijos no necesitan padres perfectos, sino que necesitan padres que realmente confíen en ellos. Así es. ¿Verdad? Al Totalmente. 100%, y eso nos va a ayudar a que sea una mejor educación la que les estemos dando, o por lo menos que confiemos ya esto, y ya todos tenemos nuestras implicaciones dentro de lo que implica confiar, pero es la parte importante de este podcast. Así es. Gracias por estar aquí hoy y gracias por este nuevo episodio, y esperemos que les guste, y si les gustó, compártanlo con todas las demás personas que ustedes crean que les puede caer bien. Y ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en otro episodio de Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. Y por favor, comparte este episodio con otros papás que quieran descubrir herramientas y estrategias para potenciar a sus hijos. Suscríbete hoy en Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colegio TAICS Plus y @Gloria de Figueroa. Hasta pronto.